Salmo 128, la oración que cubre tu casa con la protección de Dios. Bendito el que teme al Señor, el que camina en sus caminos. Porque en ese temor reverente, en esa obediencia silenciosa, Dios desata una promesa que no solo toca al individuo, sino que envuelve a toda su casa con un manto de paz, provisión y protección divina. El Salmo 128 no es una simple alabanza, es una herencia espiritual, una cobertura que se activa cuando el corazón decide alinearse con los caminos del Altísimo. Vivimos tiempos en los que los hogares son constantemente atacados. Relaciones fracturadas, hijos que se alejan, economías debilitadas, enfermedades que golpean sin aviso. Muchos sienten que su casa se ha convertido en un campo de batalla, donde cada día comienza con una lucha y cada noche termina con una lágrima. Es allí, en medio de esta realidad, que la palabra de Dios irrumpe con una promesa viva. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Pero ¿qué significa verdaderamente temer al Señor? No se trata de miedo, se trata de reverencia, se trata de confiar más en sus mandamientos que en nuestras emociones, más en su palabra que en las opiniones humanas. Temer al Señor es declarar con cada decisión: Señor, confío más en lo que tú dices que en lo que yo siento. Y cuando esto sucede, algo poderoso comienza a manifestarse. No solo cambia la atmósfera espiritual de quien teme, sino que se libera una bendición generacional. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El hogar se convierte en un jardín cuidado por Dios, donde cada miembro florece, donde el caos se convierte en orden, donde la escasez se transforma en abundancia y donde la inseguridad es reemplazada por protección. Este mensaje no es para quien desea una vida perfecta, es para quien clama por una cobertura real en medio de la imperfección. Es para quien ha visto cómo los muros de su casa han comenzado a resquebrajarse por la presión del mundo. Es para quien ora en silencio mientras sus hijos duermen, pidiendo que Dios los guarde del mal. Es para quien se sienta frente a una mesa vacía, pero con la esperanza de que la bendición de Dios puede llenar ese vacío con provisión milagrosa. Dios no prometió una vida sin problemas, pero sí prometió estar presente. Y en su presencia hay dirección. En su presencia hay sanidad. En su presencia hay restauración. El Salmo 128 es la llave para aquellos que anhelan ver a Dios en su casa, no como un invitado ocasional, sino como un morador permanente. Muchos buscan protección en seguros, cerraduras, estrategias humanas. Pero la verdadera protección comienza en lo invisible, comienza en la obediencia, comienza en el altar, comienza en la oración. Y si tú hoy decides caminar en los caminos del Señor, entonces no solo tú serás bendecido, sino que tu hogar entero será cubierto por su mano poderosa. Este mensaje te guiará a través del poder espiritual oculto en este salmo. Descubrirás cómo activar sus promesas, cómo declarar su cobertura, cómo traer la presencia de Dios al centro de tu casa y cómo proteger espiritualmente tu familia en medio de un mundo hostil. No como una teoría religiosa, sino como una experiencia viva que transforma tu entorno desde lo profundo. Y tal vez hoy, mientras lees o escuchas, tu corazón está inquieto. Tal vez has sentido que algo te falta, que tu hogar necesita más que buenas intenciones. Lo que necesitas es una palabra revelada, una promesa aplicada, una oración que no solo se diga, sino que se viva. Entonces, abre tu corazón. No te aferres a la lógica, no te escudes en la rutina. Hoy Dios quiere hablarte a través del Salmo 128.
no como un texto antiguo, sino como un decreto vigente. Una palabra que, si la abrazas, puede cambiar el rumbo de tu casa para siempre. Dios ve las batallas que peleas en silencio. En cada hogar, detrás de las paredes que en apariencia sostienen una estructura estable, se libran batallas que pocos ven. Algunas son silenciosas, matrimonios que conviven sin hablarse, hijos que sienten un vacío aunque estén rodeados de afecto, padres que sonríen por fuera mientras internamente se ahogan en deudas, dudas y decisiones sin rumbo claro. Otras batallas son estruendosas, discusiones constantes, diagnósticos inesperados, traiciones, puertas cerradas, gritos que los vecinos escuchan pero que nadie entiende del todo. Y en medio de ese panorama, muchos creyentes se preguntan, ¿dónde está la bendición que Dios prometió a los que le temen? ¿Por qué, si oro y me esfuerzo, mi casa aún se siente vulnerable? Esta es una pregunta honesta, humana y profundamente espiritual. Porque el enemigo de nuestras almas sabe que si logra dividir un hogar, debilita generaciones. Y por eso lanza sus ataques precisamente allí, en la raíz, en el núcleo, en la familia. El Salmo 128 no fue escrito para un mundo ideal. Fue inspirado para hombres y mujeres que enfrentaban trabajos duros, pueblos amenazados por enemigos, enfermedades sin medicina moderna y hogares frágiles sostenidos únicamente por la fe. Es un canto que se levanta en medio de la incertidumbre. No es una promesa para cuando todo va bien, sino una declaración para cuando todo parece tambalear. Piensa en cuántas veces has sentido que estás dando todo por tu familia y no ves fruto. Trabajas, sirves, oras, pero sientes que algo se escapa entre los dedos. Esa sensación no es única, es parte de la batalla espiritual que se libra sobre cada hogar que decide temer al Señor. Porque el enemigo no persigue lo que no tiene valor. Si tu casa está bajo ataque, es porque tiene propósito, destino y un llamado que va más allá de lo que hoy puedes ver. Pero, ¿cómo permanecer firme cuando la carga es demasiado pesada? ¿Cómo seguir creyendo cuando las circunstancias gritan lo contrario? Aquí es donde este salmo se vuelve más que poesía. Se convierte en sustento, porque no te promete ausencia de lucha, pero sí te asegura compañía divina en medio de ella. No te garantiza riqueza inmediata, pero sí una prosperidad que comienza en el alma. No te ofrece control, pero sí paz en la entrega. Muchos hogares viven bajo el peso del aparentar. Mostramos fotos felices en redes sociales, saludamos con sonrisas en la iglesia, damos la apariencia de estabilidad. Pero cuando se apaga la luz, cuando nadie más ve, lloramos oraciones que apenas tienen palabras. Esas lágrimas no son invisibles para Dios. Son contadas, son recogidas, son el lenguaje más puro del alma, y es precisamente allí, en esa vulnerabilidad, que Dios se manifiesta. No viene a pedirte perfección, no te exige una fe inquebrantable. Él se acerca a la mesa donde falta el pan, al dormitorio donde falta el amor, al corazón donde falta esperanza, y cuando su presencia llega, todo cambia. Tal vez no de inmediato, tal vez no en la forma que esperas, pero cambia, porque donde Dios habita, nada permanece igual. Este salmo no te habla desde la teoría, te habla desde la experiencia de generaciones que vieron la fidelidad de Dios en lo cotidiano, en el trabajo de tus manos, en el fruto de tu esposa, en la estabilidad de tus hijos. No te promete que no lloverá, pero te asegura que la tormenta no destruirá tu casa si está fundada sobre la obediencia y el temor del Señor. Y si hoy sientes que tu hogar está lejos de esa promesa, no es tarde. No importa cuán roto esté, cuán alejado parezca. Dios es experto en reconstruir lo que el mundo da por perdido.
Él no necesita estructuras perfectas, solo corazones dispuestos. Y un corazón que teme al Señor, que busca sus caminos, es suficiente para activar una bendición que alcanzará a toda la casa, generación tras generación. Una promesa que transforma familias por generaciones. El poder de este mensaje no radica en una emoción pasajera, sino en una verdad eterna. Está anclado en la palabra viva de Dios, una palabra que no cambia con las estaciones, que no se debilita con las pruebas, que no depende de circunstancias humanas. El Salmo 128 es un reflejo de cómo Dios ve al hombre que le teme y a la familia que decide caminar bajo su dirección. No es solo un poema antiguo, es una estrategia espiritual, un mapa de bendición familiar revelado por el Creador. El texto inicia con una afirmación clara. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. La bendición comienza con una condición espiritual, temer a Dios. Y este temor no es terror, sino reverencia activa. Es decidir que su palabra tendrá más autoridad que nuestras emociones. Es andar en sus caminos, aunque sean estrechos, aunque requieran renuncia, aunque no siempre sean comprendidos por quienes nos rodean. Y continúa. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Esto nos habla de una bendición tangible. Dios honra al que trabaja con integridad. No dice que será rico, pero sí dice que será satisfecho. No promete lujos, pero sí promete provisión con gozo. Y esa es una gran diferencia. Hay quienes tienen mucho y no disfrutan nada, y hay quienes tienen lo justo y viven en paz. El Salmo promete una vida plena, no por lo que se tiene, sino por lo que Dios permite disfrutar. Luego, el salmista se detiene en el corazón del hogar. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Esta imagen es poderosa. La vid representa alegría, dulzura y fertilidad espiritual. Habla de una esposa bendecida, fructífera, llena de gracia, y los hijos como olivos, fuertes, duraderos, símbolos de unción y estabilidad. No está hablando de una casa perfecta, sino de una familia que, al temer a Dios, se convierte en reflejo de su diseño celestial. La Biblia está llena de ejemplos donde el temor del Señor trajo bendición familiar. En el libro de Josué, cuando el pueblo estaba dividido entre seguir a Dios o a los ídolos, Josué se levantó con firmeza y declaró: Yo y mi casa serviremos al Señor. No dijo, yo solo, dijo, yo y mi casa, porque la fe verdadera siempre se extiende a la familia, siempre busca cubrir, proteger, interceder por los suyos. Dios honra ese liderazgo espiritual. También en el libro de Job vemos a un padre que intercedía cada día por sus hijos, ofreciendo sacrificios por si acaso hubieran pecado en su corazón. No era legalismo, era amor, era temor santo, era cobertura espiritual. En Proverbios 14:26 se afirma: En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Cuando un hogar camina en reverencia a Dios, los hijos reciben una herencia invisible pero poderosa: esperanza. Aunque enfrenten un mundo roto, tendrán raíces espirituales profundas que los sostendrán. Es importante notar que esta bendición no se limita a una generación. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Jerusalén representa el pueblo, la ciudad de Dios. Es una promesa extendida. El hombre justo no solo verá bendición en su casa, sino en su entorno. La obediencia personal tiene impacto social. Y añade una promesa final: y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Dios no es un Dios de promesas a corto plazo,
Él piensa en generaciones. El temor del Señor hoy puede traer paz a los nietos mañana. Este es el poder del Salmo 128. No es un canto al azar. Es una revelación divina, una invitación a vivir bajo un principio que trasciende lo natural, porque cuando Dios es el centro, la casa se convierte en altar. Y cuando el altar está encendido, la presencia de Dios nunca se apaga. La obediencia que activa la protección del cielo. No basta con conocer el Salmo, no basta con repetirlo como un rezo automático. La verdadera transformación ocurre cuando lo llevamos a la práctica, cuando la fe deja de ser un concepto y se convierte en una decisión diaria. El Salmo 128 no fue escrito para adornar cuadros o Biblias abiertas en la sala. Fue escrito para ser vivido, para que cada palabra se convierta en una acción y cada promesa en una experiencia real dentro del hogar. Caminar en los caminos del Señor implica decisiones intencionales. Significa elegir perdonar cuando se ha sido herido. Significa elegir servir en casa sin esperar reconocimiento. Significa hablar con respeto cuando la carne quiere gritar con rabia. Significa poner a Dios primero en la agenda, en el presupuesto, en las conversaciones. Y aunque todo esto suene difícil, no es imposible. Porque lo que Dios pide también lo capacita. La fe se activa en los pequeños detalles, en esa madre que, cansada después de un largo día, ora por sus hijos antes de dormir, en ese padre que elige guiar a su familia con firmeza espiritual, aunque esté luchando por dentro, en esa pareja que decide poner a Dios como centro, aún en medio de diferencias, en ese joven que ora en secreto por la restauración de su casa, creyendo que Dios puede intervenir. La fe se fortalece cuando el hogar se convierte en un altar. No necesitas un púlpito, no necesitas luces, ni micrófonos. Solo necesitas un corazón rendido, un momento de silencio antes de comer, una oración al comenzar el día, una canción que exalte a Dios en medio de la rutina. Estas acciones simples crean una atmósfera espiritual distinta, y esa atmósfera comienza a cambiar lo invisible antes de que lo visible se transforme. Muchos piensan que el cambio debe venir desde afuera, que si el esposo cambia, que si el hijo madura, que si las finanzas mejoran, entonces el hogar será distinto. Pero la palabra enseña lo contrario. El cambio empieza desde dentro. Una sola persona que decide caminar en obediencia puede abrir las puertas del cielo sobre toda su casa. Jesús dijo en Mateo 5:14, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». ¿Y si esa ciudad es tu hogar? ¿Y si tu familia, aunque pequeña, tiene la capacidad de reflejar la luz de Dios en medio de tanta oscuridad? Accionar la fe es también aprender a declarar con autoridad espiritual. Cuando se levanta el temor, se declara protección. Cuando se siente escasez, se declara provisión. Cuando el desánimo entra por la puerta, se responde con alabanza. Las palabras en una casa son semillas, y cuando están impregnadas de fe, el ambiente cambia. No es magia, es el poder de la fe hablada que mueve lo espiritual. Y cuando alguien decide activar esa fe, la bendición del Salmo 128 comienza a manifestarse. Tal vez no en un día, tal vez no con grandes señales, pero sí con evidencias claras, más paz en las conversaciones, más propósito en las decisiones, más amor en los gestos cotidianos, más presencia de Dios en lo que antes era indiferencia. La fe también se muestra en la perseverancia. No se rinde al primer obstáculo, no se apaga cuando las oraciones no se responden de inmediato. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Es esa firmeza que, aunque todo alrededor grite que nada está cambiando, se aferra a la promesa: «Bienaventurado el que teme al Señor».
Esa bienaventuranza no es una emoción, es una condición del alma, es una declaración sobre la identidad de quien confía en Dios. Y si hay algo que debes saber hoy, es que tu fe no es pequeña. Si estás aquí, si estás leyendo esto, es porque hay un fuego que aún arde, tal vez tenue, tal vez golpeado por los vientos de la vida, pero arde. Y ese fuego, si se alimenta con la palabra, con la oración, con la acción, puede encender a toda tu casa. El día que el infierno tocó tu puerta y Dios la cerró. Hay momentos en la vida donde la fe es puesta a prueba al límite, donde las promesas de Dios parecen lejanas y el silencio espiritual pesa más que cualquier palabra humana. En esos momentos no se trata solo de resistir, sino de entender que estamos en medio de una batalla que va más allá de lo natural. Una guerra espiritual que se libra por el destino de tu casa, por la mente de tus hijos, por la unidad de tu matrimonio, por la paz que Dios ya prometió, pero que el enemigo quiere robar. Efesios 6:12 nos lo recuerda con claridad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu enemigo no es tu esposo, no es tu hija rebelde, no es tu suegra difícil ni tu jefe insensible. Es una fuerza invisible que busca robar, matar y destruir, pero también es una fuerza derrotada, porque Cristo en la cruz despojó a toda potestad de su autoridad sobre aquellos que le pertenecen, y es en ese contexto que el Salmo 128 se convierte en un escudo. No es solo una bendición poética, es una cobertura activa. Cuando tú te alineas con los caminos del Señor, el enemigo no puede tocar lo que está cubierto por obediencia. Puede atacar, sí, puede tentar, puede rodear, pero no puede destruir lo que Dios protege. Ahora bien, la batalla espiritual no se gana con gritos, sino con discernimiento. No se vence con desesperación, sino con dirección. Cuando todo en tu casa comienza a agitarse, cuando los ánimos se elevan, cuando la paz desaparece sin razón aparente, es ahí donde necesitas discernir. Algo está operando en lo espiritual. Y ahí es donde debes responder. No con miedo, sino con autoridad. Levántate y ora, aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, aunque no sepas qué decir. El enemigo se alimenta de pasividad, pero huye ante una fe activa. Recuerda que no oras solo por ti, oras por tu generación, oras por el futuro de tu familia. Cada oración es una semilla en el mundo invisible que dará fruto en el tiempo perfecto de Dios. Hay días donde todo parecerá ir peor justo después de orar. Eso no es señal de derrota, es señal de guerra. Es cuando las tinieblas saben que algo está a punto de cambiar, que se intensifican los ataques. Pero también es ahí donde se manifiestan las mayores victorias. Porque mientras tú oras en la tierra, el cielo se está moviendo a tu favor. El enemigo odia los hogares alineados con Dios. Por eso intentará sembrar división, traer distracciones, fomentar ofensas. Pero cuando tú entiendes que estás en una guerra espiritual, dejas de pelear con tu cónyuge y comienzas a pelear por él. Dejas de quejarte por tus hijos y empiezas a interceder por su destino. Dejas de esperar cambios y comienzas a provocarlos en oración. Y cuando la batalla arrecia, cuando todo en ti dice, ríndete, ahí es cuando más debes adorar. Porque la adoración no es solo un acto de gratitud, es un arma. Cuando adoras, desatas la presencia de Dios en tu casa, y donde Él habita no hay espacio para la oscuridad. No necesitas saber cantar, solo necesitas un corazón rendido. Una palabra dicha con fe en medio del dolor tiene más poder que 1000 cantos sin convicción. Recuerda lo que dice Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. El orden es importante,
Primero te sometes a Dios, luego resistes, y entonces el enemigo huye. Esa es la clave del Salmo 128. La sumisión al camino de Dios activa una protección que el infierno no puede romper. Así que si hoy estás en guerra, no estás solo, no estás derrotado. Estás en medio de un proceso donde Dios te está posicionando para la victoria. Cada lágrima, cada clamor, cada madrugada donde te levantas sin fuerzas, pero con fe, está construyendo un muro espiritual alrededor de tu casa. Un muro que el enemigo no podrá atravesar. La victoria no siempre se ve de inmediato. A veces se manifiesta primero en el corazón, cuando ya no hay miedo, cuando la paz regresa, cuando sabes que, aunque nada haya cambiado por fuera, por dentro ya ganaste. Y cuando eso ocurre, el enemigo pierde, porque ya no puede controlarte con temor. Señor, esta casa es tuya. Habita aquí. Señor eterno, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de mi casa, hoy me presento ante ti no con palabras bonitas, sino con el corazón abierto, no con fórmulas religiosas, sino con un clamor real, porque necesito tu presencia en mi hogar, no como una visita ocasional, sino como un residente eterno. Toma esta casa, Señor, esta estructura con paredes y techo, sí, pero también con heridas, con historias, con luchas que nadie ve. Entra a cada rincón, incluso a los más oscuros, a cada habitación donde la tristeza se ha querido acomodar, a cada sala donde antes había risa y ahora hay silencio, a cada corazón que habita aquí, cansado, herido, confundido, pero todavía dispuesto a creer. Hoy declaro esta palabra con fe. Bienaventurado el que teme al Señor y anda en sus caminos. Y decido caminar en tus caminos, aunque sean estrechos, aunque cuesten, aunque a veces duelan, porque sé que tu bendición es mejor que cualquier atajo. Tu protección es más poderosa que cualquier plan humano. Cubre mi casa, Señor, como cubriste las casas de los israelitas en Egipto. Que la sangre del Cordero esté sobre los marcos espirituales de mi puerta. Que ningún espíritu de muerte, de división, de escasez, de enfermedad tenga lugar aquí. Porque donde tú habitas, no hay lugar para el caos. Donde tú gobiernas, el enemigo no tiene autoridad. Cubre mi vida, mis decisiones, mis pensamientos. Que lo que digo construya, que lo que callo no hiera. Que lo que pienso sea dirigido por tu espíritu. No quiero ser sabio en mi propia opinión. Quiero ser obediente en lo que tú ya dijiste. Cubre mi matrimonio, Señor. Si hay heridas, sáname. Si hay orgullo, quebrántame. Si hay distancia, acércanos. Haz de nuestro pacto un altar, un lugar donde la gracia sea mayor que el ego, donde el perdón sea más fuerte que el orgullo, donde la fe sea más firme que las dudas. Cubre a mis hijos, protégelos del ruido de este mundo, de la mentira disfrazada de libertad, de la confusión disfrazada de progreso. Guárdalos de las palabras que hieren y de los silencios que matan. Llénalos de identidad, de propósito, de amor verdadero. Que te conozcan no por religión, sino por experiencia. Que no hereden solo mi apellido, sino mi fe. Cubre las finanzas de esta casa. No oro por riquezas, oro por provisión, por sabiduría para administrar, por puertas abiertas, por trabajo digno. Por favor, Señor, no permitas que la escasez sea la voz más fuerte en nuestra mesa. Haz que el pan no falte y que la gratitud siempre sobre. Cubre mis noches. Que el insomnio no robe mi descanso, que el miedo no acompañe mi almohada, que mis sueños estén llenos de ti, de esperanza, de promesas cumplidas, y si hay pesadillas, que sean interrumpidas por tu voz, esa voz que calma tempestades, cubre las conversaciones, que lo que se hable en esta casa edifique, que la crítica no tenga eco, que la queja no se normalice, que la bendición sea el idioma cotidiano. Cubre el futuro, las decisiones que aún no tomamos.
los caminos que aún no andamos, las oportunidades que aún no vemos, ya están en tus manos y en tus manos están seguras. Hoy te entrego el control. Ya no quiero vivir guiado por la ansiedad, no quiero ser movido por el temor. Quiero caminar en la paz que solo tú puedes dar. Esa paz que no depende de las circunstancias, sino de tu presencia. Señor, si en este momento solo hubiera una oración que pudiera hacer, sería esta: habita aquí. No vengas solo de paso, no entres solo cuando estamos en crisis, no seas solo una emergencia espiritual. Haz de esta casa tu hogar, y donde tú habitas todo se transforma. Declaro con fe lo que el Salmo 128 afirma: que el trabajo de mis manos será bendecido, que mi familia será como un jardín bien cuidado, que mis hijos crecerán firmes como olivos, y que veré la bendición no solo en mi vida, sino en la de mis hijos, y los hijos de mis hijos. Hoy, Señor, esta casa te pertenece, esta familia es tuya, y nuestra historia ya no la escribimos solos. Amén. No, es la casa lo que importa, sino quien habita en ella. Cuando el clamor ha sido elevado, cuando la oración ha tocado el cielo, llega ese momento sagrado en que el alma descansa. No porque todo haya cambiado, sino porque algo en el interior ha sido restaurado. Es la certeza profunda de que Dios ha escuchado, de que aunque los muros sigan iguales por fuera, por dentro se ha levantado una nueva estructura, invisible, firme, inquebrantable. El Salmo 128 no solo te habla de protección, te habla de destino. Te muestra que el temor a Dios no te encierra, sino que te expande. Que obedecer no es una carga, es una llave. Que cuando decides caminar en sus caminos, tu casa deja de ser una casa cualquiera y se convierte en un territorio apartado, marcado, escogido. Quizás no puedas cambiar el pasado, las palabras dichas, los errores cometidos, las heridas abiertas, están allí. Pero lo que el Salmo te ofrece es una redención activa. Dios no borra con magia, transforma con propósito. Toma lo roto y lo convierte en testimonio. Toma lo seco y lo hace florecer. Toma el caos y lo convierte en un nuevo comienzo. Y cuando la palabra declara: y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel, no solo está hablando de longevidad, está hablando de legado. Tu vida puede marcar generaciones, no por lo que logres, sino por cómo decides creer, por cómo eliges pararte firme cuando todo tiembla, por cómo te mantienes confiando cuando no hay garantías visibles, porque la fe auténtica siempre deja huella. Haz una pausa por un instante. Mira tu casa con ojos espirituales. Más allá del cansancio, de los papeles acumulados, de las cuentas por pagar, de los conflictos que quizá aún no se han resuelto, allí habita Dios. Allí está su promesa. Allí camina contigo cada día. Y eso lo cambia todo. No necesitas esperar un gran milagro para creer que Dios está contigo. El simple hecho de seguir aquí, orando, buscando, luchando por tu familia, ya es evidencia de que su mano no te ha soltado. La protección de Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular. A veces es ese accidente que no ocurrió, esa conversación que sanó, esa noche donde por fin dormiste en paz. Reflexiona. ¿Qué estás edificando con tus palabras? ¿Qué estás sembrando con tus actitudes? ¿Qué estás dejando en el ambiente de tu casa cada día? Tal vez no puedas controlar todo, pero sí puedes decidir ser un canal de bendición, ser la voz que ora, ser la persona que permanece, ser quien recuerda que, en medio de todo, Dios sigue siendo fiel. Y cuando lleguen los días difíciles, porque vendrán, que tu espíritu recuerde esta verdad. Tu casa está cubierta, no por el techo que construiste, sino por la obediencia que sembraste, no por las puertas que cierras por la noche, sino por la fe que mantienes encendida,
no por tus fuerzas, sino por su promesa. El Salmo 128 es ahora más que un texto, es una declaración, una dirección, una realidad espiritual que puedes caminar. Desde hoy, cada paso que des con temor de Dios, cada decisión tomada con reverencia, cada oración hecha con intención, está edificando un hogar que el enemigo no podrá derribar. Y cuando mires atrás, verás que valió la pena, porque cuando Dios habita en una casa, esa casa no solo sobrevive, florece. Cuando el alma descansa, la casa florece. A lo largo de este mensaje, hemos caminado por un sendero de promesa, de confrontación espiritual, de oración profunda y de reflexión sincera. El Salmo 128 ha dejado de ser un simple pasaje bíblico para convertirse en una ruta de transformación para tu hogar. Ya no lo lees desde la teoría. Ahora lo abrazas como una verdad viviente que puede y debe ser aplicada día a día. Has descubierto que el temor al Señor no es esclavitud, es libertad. Que obedecer sus caminos no te limita, te preserva. Que cuando Él habita en tu casa, no hay batalla que no pueda ser ganada, ni oscuridad que no pueda ser disipada. Has visto que la bendición de Dios no se limita a lo económico o lo visible, sino que se manifiesta en la paz que reina, en el amor que se restaura, en la presencia que llena los vacíos. Y esa es la verdadera cobertura, no un muro físico, sino una convicción espiritual, no una garantía humana, sino una alianza divina. Hoy tienes una promesa en tus manos, y lo más importante, tienes el poder de activarla. No es para los perfectos, es para los dispuestos, para los que claman aun cuando tiemblan, para los que oran aun cuando no ven, para los que permanecen cuando todo les dice que se rindan. Así como un agricultor siembra con fe, esperando fruto en su tiempo, tú también estás sembrando ahora. Palabras, oraciones, decisiones. Cada una de ellas es una semilla que traerá cosecha. Quizás no mañana, quizás no de la forma que imaginas, pero el Dios que prometió cumplirá. Mira a tu alrededor. Tu hogar puede ser pequeño, tus recursos limitados, tus fuerzas escasas, pero si Dios es el centro, entonces todo lo demás se ordenará. La verdadera prosperidad comienza en el alma, y cuando el alma está en paz con Dios, la casa florece, aunque esté en medio del desierto. Guarda este salmo como una herencia espiritual. Enséñalo a tus hijos, decláralo en tus noches, escríbelo en tu corazón. Porque este salmo no solo bendice, protege, afirma, levanta y restaura. Bienaventurado el que teme al Señor, el que anda en sus caminos. Esa bienaventuranza no es un evento, es una forma de vivir. Y si llegaste hasta aquí, si leíste cada palabra con el corazón abierto, entonces ya has comenzado el cambio. Ya no eres el mismo, tu casa ya no es la misma. Porque una casa cubierta por la presencia de Dios es invencible. ¿Vas a seguir cargando solo o vas a dejar que Dios proteja tu hogar? Y tal vez hoy, después de todo lo vivido, de todo lo orado, de todo lo revelado, la verdadera pregunta no sea si Dios quiere bendecir tu casa. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a caminar cada día en sus caminos, incluso cuando parezcan difíciles? ¿O seguirás cargando solo aquello que solo Él puede sostener? Porque hay un momento donde la fe ya no es solo algo que se siente, es algo que se vive, y ese momento podría ser hoy.